Por California La Unidad y CTV California Televisión presentan A Conocernos. Un saludo muy especial para los californianos y californianas. El programa A Conocernos es un programa que nos va a permitir, que nos va a presentar y nos va a ayudar a tratar y a adquirir conocimientos fundamentales para la familia californiana. Estos temas han sido seleccionados y se han considerado de vital importancia, ya que son los más consultados por el equipo interdisciplinar del municipio. Teniendo en cuenta la situación y los cambios que está sufriendo la familia californiana, esto es un espacio privilegiado de vital importancia para que las familias apoyen y de alguna manera intervengan en el crecimiento y el ciclo vital de nuestros niños y niñas californianas. Bueno, para tratar este tema vamos a llevar a ustedes, a sus casas, un lenguaje que podamos comprender y que podamos poner en práctica con nuestras familias. Entonces empezamos con conocer el concepto de qué es violencia. El doctor Sergio nos ilustra un poquito sobre qué es violencia, en sí la palabra que comprende. Bueno, primero que todo un saludo para los que nos sintonizan. El término violencia se le da a cualquier actividad que nosotros hacemos que tiene unas características muy puntuales, que es un poco brusca, que tiene cierto carácter de explosión y suele dejar algunas secuelas en aquellas personas que la padecen, pero que tienen la condición que puede aparecer en cualquier momento de nuestras vidas. Puede ser mientras que desayunamos, mientras que hablamos, mientras que de pronto hacemos alguna actividad deportiva. Esa es una característica principal que puede ocurrir en cualquier momento y que tiene una característica principal, como les decía, que es exagerada, se salta. Gracias, doctor. Y llegando al tema que hoy nos compete, específicamente violencia intrafamiliar, el doctor Eric, tú como comisario de familia, ¿qué nos puede referir frente al tema de violencia intrafamiliar? Pues apoyando lo que dice el doctor Sergio, ya el tema de violencia intrafamiliar es un tema eminentemente jurídico. Si bien hay una acción violenta, ya sea física o psicológica, y la ley inclusive lo amplía a violencia económica y demás, se debe circunscribir a la familia, al núcleo familiar, y la ley define como familia los vínculos directos de sangre, como lo es padre e hijos, ascendientes como lo son abuelos e hijos, y descendientes como lo son abuelos y nietos. Eso sería la violencia intrafamiliar en sí misma. Sin embargo, la ley la amplía al núcleo familiar, que puede bien ser las personas que viven dentro de una misma casa o vivienda familiar. Es decir, puede haber violencia intrafamiliar inclusive entre un primo, prima, entre un tío o una persona que viva dentro de una casa, como puede ser la empleada de servicio. También la ley hasta ya amplía el término de violencia intrafamiliar. Muchas gracias, doctor. Entonces entramos en materia en establecer de alguna manera cuáles son las formas de violencia que se ejercen, en este caso, en la familia. Bueno, una de ellas es la violencia física, que son aquellas agresiones contra el cuerpo de otro miembro de la familia, y las agresiones psicológicas que alteran o interfieren en la vida o en la estabilidad emocional de la persona, del mismo miembro de la familia. Dentro de ellas tenemos también otros tipos de violencia, como es la violencia sexual, que se le aplica en gran parte al género femenino. La violencia, como explica el doctor Eric, la violencia financiera, que es aquella que se practica en los trabajos o en la dinámica familiar. Doctor Sergio, teniendo en cuenta todos los tipos de agresiones que una persona puede ser víctima, encontramos también que existe un ciclo de la violencia. Háblanos un poquito del ciclo de la violencia. ¿Cuáles son aquellos ítems que encontramos cuando una persona ejerce una violencia contra algún miembro de la familia, en este caso esposa, hijos o algún pariente? Bueno, algo importante que hay que recalcar es que si se genera constantemente la violencia, porque hace parte de la vida cotidiana de las personas. Hay un ciclo que se inicia primero con algo que no me gusta, o que me fastidia, o que me viene fastidiando desde hace muchos días. Ocurre el evento, que es lo que yo hago en ese momento,
Posterior a eso va a entrar un periodo de reflexión donde yo asimilo qué fue o o caigo en cuenta de lo que he hecho, y posterior hago una reparación, trata de hacer una reparación de lo que ha hecho, para después, como hay una reparación y hay la persona no tiene un costo, o simplemente la persona no le sucede algo malo, sino que enmienda, esto hace que la persona tenga mayor probabilidad de volver a ejecutar ese mismo comportamiento, o de volver a hacer lo mismo ante otras respuestas que no le guste. Doctor Sergio, cuando hablamos de un ciclo, para las personas que nos están escuchando en los hogares, quiero que me explique un poquito más por qué se genera este ciclo, o básicamente cuáles son las etapas de este ciclo. Bueno, para entender esto vamos a traer a colación ciertos ejemplos de lo que sucede en nuestra vida cotidiana. El padre que regresa a su casa encuentra a sus hijos que están generando un poco de ruido debido a que están jugando los chicos. Él en ese momento de pronto tuvo un mal día en su casa, en su trabajo, lo cual le produce un estado de irritabilidad, no quiere escuchar a los niños en ese momento jugar. ¿Qué hace él? Él procede y reprende a los niños, o los llama al orden, o simplemente los grita en ese momento. A veces también físicamente también los reprende, y posterior a eso se da cuenta de que los niños no tenían la culpa de lo que le estaba sucediendo en el trabajo, y se lleva a los niños les pide disculpas y lleva a los niños a un sitio de su agrado, pero no es garantía de que él no vuelva a hacer lo mismo el día siguiente cuando llegue con las mismas condiciones de trabajo. O sea, quiere decir que puede volverse a presentar. Siempre ocurren consecutivamente ese tipo de eventos. Doctor Sergio, entonces estaríamos hablando de tres aspectos fundamentales que resumiría en tres palabras. Primero, aparece el problema. Ajá. Después hubo la violencia intrafamiliar, ya sea golpe, psicológica, y después viene el momento de arrepentimiento y reconciliación. Ajá. Esos son los tres pasos fundamentales. Sí, son los tres pasos. Cuando la persona, de alguna manera, el padre agresor, en ese momento valida o de alguna manera siente que compensó esa violencia, las altas probabilidades de que vuelva a ser violento. Sí, son muy altas porque él no toma medidas que le permitan evitar que vuelva a ocurrir el acto, y medidas como más adelante lo vamos a mencionar en otros puntos que vamos a tratar dentro de esta entrevista. Muchas gracias, doctor. El otro aspecto muy fundamental, que es lo que debemos nosotros como comunidad californiana y padres de familia, es entender cuáles son las consecuencias de esta violencia. Doctora Yuri, desde lo social, desde su aspecto de experiencia, desde la comisaría de familia, ¿cuáles cree usted y cuáles son los aspectos a tener en cuenta, las consecuencias de esta violencia? Bueno, principalmente para los niños, que son siempre como los que más, por así decirlo, sienten esta violencia, se genera un cambio drástico en su conducta, ¿sí? Ya sea, primero puede ser que se vuelve muy retraído, que se pone muy triste, que se aleja, que ya no quiere estar o con el papá o con la mamá o con el hermano, si es el caso de que está discutiendo con algún hermano, ¿sí? Y otro caso puede ser que se vuelve más agresivo, discute con los compañeros en clase, o discute por las cosas que no le gustan en la casa, o no come, se aleja mucho, o responde de manera grosera ante los padres o ante el hermano, dependiendo de todo el núcleo familiar que esté en ese momento conviviendo con él. Doctora, en el entorno escolar, ¿qué podríamos referirnos? ¿Cuáles son las manifestaciones de que un niño ha sido violentado? Sí, más que todo lo da o lo dicta el cambio de comportamiento. Tú ves que un niño siempre está muy feliz o que habla mucho y de un momento a otro dejó de hablar, o ya no quiere tratar con los niños, ya se quiere quedar en el salón, ya no quiere salir a jugar, ¿sí? Es como más que todo el cambio de comportamiento. En el aspecto cognitivo hay una cosa muy importante que se debe resaltar, de que un niño que ha sido violentado valida la violencia. Entonces es una de las consecuencias de la violencia. Cuando entramos a repasar de alguna manera cuáles son las conductas que puede presentar un niño cuando ha sido violentado psicológicamente, ¿qué me podrías aportar, doctor Sergio? Bueno, es importante recalcar que va a haber un cambio, como lo decía la doctora Julie,
ese cambio puede ser o muy hacia lo negativo o muy hacia lo de que el niño se vuelve más triste, se aísla, o hacia lo excéntrico, como que resalta muchísimo. El niño adopta conductas para llamar la atención, empieza a pedirle a los compañeros cosas, empieza a molestarlos, empieza a no dejar dictar clase. Dentro de cuando hablamos de la casa, del hogar, el niño empieza a llamar la atención de la mamá, la atención de los papás. ¿Cómo lo hace? Pues incrementando el juego que hace, haciéndolo más intenso, de pronto haciendo unas actividades que no acostumbraba a hacer. Siempre hay que tener en cuenta que hay un cambio significativo y marcado. Es importante tener en cuenta, siempre hay un cambio significativo y marcado, que puede ser o que el niño se opaca mucho, se baja mucho, o el niño se va al otro lado opuesto, que es se sale de los comportamientos que ha tenido con normalidad. Muchas gracias, doctor. Hay un aspecto importante que es los factores de riesgo que llevan a que esta violencia se dé. Factores de riesgo que son aquellos causas o aquellos factores predisponentes que nos llevan a que una persona o un grupo familiar sea violento. ¿Cuáles ustedes me pueden referir? Bueno, dentro de los factores es importante aclarar que hay unos factores que están por fuera de la persona, que inciden en ella, y otros que lo generan dentro de la persona. Los que están fuera de la persona son aquellos que el entorno lo genera. ¿Qué quiere decir? Yo estoy aquí, salgo al parque principal, hay aquellos factores como que son algunas sustancias que de forma desmedida pueden provocar que yo me torne violento. Hay eventos que de forma desmedida pueden generarme fastidio, pueden generar que yo me torne violento. Hay dentro de los internos, cuando hablamos de las cosas internas, por ejemplo, el no conocerme o el no tener herramientas para hablar con las personas, con cada uno de los que me socializo, también puede hacer que yo genere esas conductas violentas o que genere ese comportamiento violento. Bueno, querida comunidad californiana, nos vamos a unos mensajes importantes y ya volvemos con el tema que está muy interesante. La Administración Municipal de Por California La Unidad y la Unidad de Servicios Públicos invitamos a todos los californianos para que hagamos parte de la campaña Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Cierra la llave. Cierra la llave y no demores en la regadera. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes. Cierra la llave mientras te enjabonas las manos. Recuerda lavar los trastes en recipiente con agua y no bajo llave. Recuerda ajustar el nivel de la lavadora. Lava el carro y la moto con balde y esponja, no con manguera. Riega el jardín por la mañana temprano o cerca de la noche. El agua se evapora. Repara fugas y filtraciones en llaves y tuberías. No lave los pisos a diario. Utiliza balde y trapero. No juegues con el agua. Tratar el agua es costoso. Cierra la llave.
Bueno, y continuamos con nuestro programa A Conocernos. Y entre los aspectos importantes que estamos tratando es de vital importancia que la doctora Yuni nos refiera a aquellos factores sociales que nos llevan a que una familia sea violenta. Bueno, como factores sociales y remitiéndonos al caso concreto de California, tenemos diferentes. Entre ellos y principalmente está el consumo de alcohol, pues genera cambios en el comportamiento, y el no manejo de este consumo de alcohol genera que muchas personas se vuelvan más violentas. De igual manera, la inestabilidad económica por la que está atravesando toda la población californiana es un factor de riesgo. Bueno, tanto porque no hay dinero para algunas cosas, cosas básicas de la casa y de la vivienda, como porque la gente no tiene la capacidad para manejar las cantidades de dinero que en ocasiones se consiguen en una noche o en una semana. Entonces genera que al no saber manejarla o al no saber controlar todas las emociones que se vienen, genere violencia y agresiones en la familia, o que genere tensión que posteriormente se va acumulando para generar o ser un foco de violencia más adelante. Bueno, llegamos a una parte de vital importancia, como es qué hacer una persona cuando es violentada o cuando es víctima de esta violencia. Entonces nos encontramos con Jonis Támara, secretario de Salud del municipio, donde nos va a comentar y nos va a hablar un poquito de esta ruta de acción. Sí, Heli, para atención de las víctimas, el municipio ha establecido una ruta que todos los californianos deben conocer, porque no está en el centro cada hogar de que se viva esta situación. Entonces, en este sentido, tenemos primero que todo una primera etapa donde están las unidades receptoras que identifican los eventos o las acciones violentas, que pueden ser la policía, la misma ESE, el colegio, que identifican y recepcionan estos casos y los remiten a la comisaría de familia del municipio, donde ellos comienzan una etapa de investigación y levantamiento de historias de los casos, ¿sí? A la par que le hacen un acompañamiento a la víctima. Entonces, una vez la comisaría llega a este evento, remite, si es el caso, a la ESE. Una vez en la ESE, el hospital, una vez recibe el requerimiento por parte de la comisaría, le envía a la comisaría el estado, el historial de salud de la víctima, la cual pues, lleva una vez a la fiscalía por parte de la comisaría familiar. Ahora bien, si una persona es violentada y si no quiere acudir directamente a la policía, puede directamente acudir a la comisaría de familia, que es garante de los derechos de esta persona. Entonces, no necesariamente tiene que recepcionar la policía, el colegio, la ESE, sino una vez directamente a la comisaría, que le hace el acompañamiento, ya como la psicóloga, la trabajadora social, a la víctima y al núcleo familiar. Entonces, no necesariamente de pronto por reserva del tema, de la prudencia, y que de pronto no quiera hacer algo público, la comisaría pues profesional en ese sentido y maneja la situación de una manera prudente, confidencial. Muchas gracias, secretario de Salud. Y nos remitimos al doctor Eli para que nos explique un poquito más de la parte legal de esta ruta de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Bueno, la ruta es un ejercicio democrático para que la ciudadanía en general conozca cuáles son los canales que puede utilizar para hacer valer sus derechos vulnerados, en este caso de la violencia intrafamiliar. Por eso la ruta se debe hacer abierta, es decir, deben haber varios canales de recepción. Un ejemplo, si el comisario no lo encuentran a las 10 de la noche, debe haber otro canal de atención, como es la Policía Nacional, que debe brindar un servicio de seguridad 24 horas. Si de pronto la persona no siente cierto tipo de comodidad con la Policía Nacional, está una ESE con un médico general que atiende un caso de violencia, y él puede remitir el caso por medio de una ficha a la comisaría de familia. Es decir, la persona tiene un ramillete de posibilidades para poder denunciar, y es de gran importancia la denuncia porque, a diferencia de un ejemplo, el maltrato infantil o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, en la violencia intrafamiliar, cuando es hacia la mujer, es de vital importancia esa parte activa de la mujer en la denuncia, porque la comisaría en sí sola no puede actuar. Me explico. Lo que hace la comisaría es un procedimiento de medida de protección, pero uno no puede proteger a quien no quiere ser protegido, se debe proteger a quien solicita la protección. Entonces es realmente un trabajo que se hace para que la gente conozca sus derechos
y esa ruta de atención es vital para que realmente el sistema local funcione como debe ser o como lo dicta la ley. Doctor, hay una duda de la comunidad y de la familia californiana, y es que ¿en qué momento la comisaría podría entrar a intervenir si no es llamada? Si la mujer está siendo vulnerada en sus derechos por medio de la violencia intrafamiliar y es mayor de edad, jurídicamente no tendríamos acceso hacia la medida de protección para ella. Podríamos ingresar cuando existe un riesgo alto de vulneración de derechos a los niños, niñas, o sea, hijos de estas personas, porque ellos también oblicuamente estarían siendo o estarían sufriendo el impacto emocional de esa violencia. Ahí podríamos ingresar, pero lamentablemente sí debe ser el titular o la víctima quien debe manifestar la situación de indefensión para nosotros poder entrar a operar. Hay que tener en cuenta, y es de vital importancia lo que nos refiere el comisario, el secretario de Salud, que estos entes interdisciplinarios están en la obligación de guardar absoluta confidencialidad de la información que allí dejamos. Y pasando al plano psicológico, doctor Sergio, ¿qué debemos hacer para evitar la violencia? Bueno, es importante para evitar la violencia primero reconocernos a nosotros mismos, reconocer cuáles son esos factores que están haciendo que yo me comporte así, para poder empezar a trabajar y mejorar mi comportamiento. Es importante que yo sepa qué es lo que me genera esa conducta, si es de pronto que ingiero desmedidamente sustancias alcohólicas, que de pronto tengo problemas económicos, que de pronto he venido siendo parte de un ciclo de violencia por mi familia y continúo perpetuándolo. Es importante de pronto también conocer desde la parte femenina, decir, sí, yo he permitido que mi marido siga haciendo eso una y otra vez. Es importante, lo principal es reconocerlo, conocer que tenemos un problema, conocer que estamos actuando de una forma desmedida, para empezar a tomar mecanismos como mejorar en el diálogo, de pronto acceder a algunos servicios de terapia para el control de las emociones, de pronto aprender sobre respuestas adaptativas y significativas o mejorar nuestras respuestas frente a una situación. Pero como lo quiero resaltar acá en este programa, que me parece de vital importancia, es que reconozcamos qué es lo que está generando esa violencia en nuestros hogares, en las otras personas. Desde el punto de vista, doctor Sergio, de la parte cognitiva y conductual, esto quiere decir de los comportamientos que tenemos del día a día, entender que nosotros como padres de familia, como comunidad californiana, debemos considerar que la violencia no es nada normal, pero como nosotros somos agentes cambiantes, somos seres humanos que estamos viviendo en contexto, ¿cuáles serían las estrategias como para manejar la ira y la rabia en estos momentos de tensión y poder evitar así llegar a la violencia? Bueno, doctora, es importante apostarle al cambio de cultura que debemos hacer. Si estamos reconociendo que hay una falencia, debemos acceder a otro cambio para mejorar nuestro comportamiento. Es importante que, si bien el factor de estrés es muy marcado en la agresión y los comportamientos violentos, es importante que accedamos a programas como lo son los de educación deportiva, culturales, que le permitan canalizar o descargar esa carga que a veces nos ponemos, esa chaqueta blindada, por decirlo así, que nos hace encorvarnos hasta que explotamos. Es importante buscar estrategias de comunicación que la da la inteligencia lingüística, desarrollándola mediante los proyectos culturales y la parte de la educación participativa en la escuela de padres también, que es importante, porque ahí aumentamos los canales de diálogo para evitar que todo eso se nos acumule, se nos vuelva una bolita y que tenga que estallar por sí sola. No, vamos a ir regulándolo para que no se acumule. Es importante, es de vital importancia ser conscientes de que necesitamos descargar, y es importante también reconocer que hay unos programas a los cuales podemos acudir para manejar este tipo de agresiones. Si bien es cierto, amigos californianos y californianas, encontramos toda una serie de tópicos y de información frente a la violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que debemos conocernos, que debemos experimentar. Somos seres humanos y estamos cambiando de emociones, estamos sintiendo sensaciones. Lo importante es de alguna manera reconocer, identificar que la violencia intrafamiliar no es normal.
Bueno, familia californiana, este ha sido el primer programa de A Conocernos, el espacio donde la familia californiana va a aprender y adquirir conocimientos fundamentales. Quiero que nuestro equipo interdisciplinario se despida y de alguna manera nos lleve o nos invite a conocer cada uno de sus programas. Bueno, pues darles las gracias por habernos invitado a tratar este tema, recordarles a la teleaudiencia que es un programa que está dirigido para ustedes, que es un servicio que le estamos prestando con toda la disposición, que los esperamos y que esperamos también aportarles algo a mejorar su calidad de vida. Sí, gracias por la invitación, Genis. Que sea este un paso para conocer otros temas de interés del municipio y que sea esta la oportunidad para invitar a los californianos a que se acerquen a la Secretaría de Salud Municipal para que si quieren ampliar o conocer los conceptos manejados aquí, para brindarles la orientación. Y de igual manera para conocer, que nos escriban o nos comenten qué le pareció el programa. Bueno, primero que todo, pues agradecer a todos los que están aquí el día de hoy y agradecer a todos ustedes pues por estarnos viendo, por estar escuchándonos e invitarlos nuevamente a que sigan viendo este programa y que sobre todo en la Comisaría de Familia se les espera para cualquier inquietud o cualquier pregunta que ustedes tengan para con todos nosotros. Muchas gracias por la invitación a este espacio que es muy importante para la Comisaría de Familia, para poder llegar pues nuestro discurso a cada una de las casas de los californianos y reiterar la invitación a que hay que denunciar ante cualquier tipo de violencia. Bueno, familia californiana, A Conocernos es un programa de ustedes, un programa que va a llegar a las familias, un programa que les va a aportar para que acompañen el crecimiento evolutivo de sus hijos. Muchas gracias. Por California La Unidad y CTV California Televisión presentaron A Conocernos.